Me hubiera gustado hacer una sola clase teórica, pero hay muchísima imposibilidad por el choque de horarios. Lo que vamos a hablar va a ser algo, bueno, tratando de un poco centralizar y resumir el tema que hoy toca avanzar, eh, el cual viendo, a pesar de que es un producto que ya se usa hace tiempo, viene siendo un desarrollo tecnológico interesante porque a partir de este desarrollo tecnológico que nosotros como tal tenemos de la odontología, se han generado a partir de estos nuevos materiales, podría decir, algunas alternativas diferentes en el uso de polímeros. Entonces, es muy importante entender que aún que estos ya tienen algún tiempo de trabajo en la odontología, no es todavía un producto que se haya popularizado. Es decir, creo que no se lleva, por ejemplo, en los programas de pregrado en la Facultad de Odontología, hasta donde tengo entendido, y esto nos posicionaría de alguna forma de manera diferente el hecho de que ustedes están llevando temas que muchos consideran son temas de posgrado porque en realidad son activos a especialidades específicas de la odontología. Por lo que hoy día vamos a hablar de lo que son resinas bisacrílicas, ¿sí? Estas resinas bisacrílicas que para nosotros cobran gran importancia al momento que nosotros podríamos entender que son productos nuevos o que aún su formulación no ha sido totalmente desarrollada. Eso quiere decir que por definición nosotros estaríamos frente a un producto cuya definición básica es ser una resina libre de metacrilato. Lo que hemos llevado hasta el momento son polímeros basados en metacrilato, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo algún otro concepto de una resina, pero que además tiene un material de relleno, entre ellos el bis-GMA y el UTMA. Estos últimos dos, que son moléculas enormes, grandes, actúan como relleno, parte de la resina, como rellenos orgánicos, haciendo que esta resina sea absolutamente diferente. Entonces, para nosotros el bis es una resina metilmetacrilato en definición pura, pero que tiene además un relleno de bis-GMA. Algunas marcas están en el proceso de llevar adelante sacar un material que pueda reaccionar a la luz, es decir, a la luz halógena. Algunos de ustedes ya deben conocer las resinas compuestas, que son materiales para restauración, y estos considero que son un puente entre la resina acrílica con los polimetacrilatos a formar resinas nuevas que son libres del metilmetacrilato, ¿sí? Y que hay un puente en la formulación que va a permitir en algún momento tener resinas para provisionalización libre o con unidad de ser fotopolimerizables. Pero eso se considera un secreto de fábrica y por eso aún todavía es información que no está siendo divulgada. Por ello, y es importante entender que más allá de la definición, el otro elemento que puede ayudarnos a entender este producto es el saber para qué usos y en qué campos de tecnología se puede aplicar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ellos se considera un material nuevo porque entra dentro de las posibilidades de elegirse como un material apto para la provisionalización de lo que es la planificación odontológica. Entonces, es un producto que no se utiliza en laboratorio, es un producto que se utiliza definitivamente en la paciente, o sea, en técnicas en consultorio, técnicas in office, ¿no es cierto? Y para entender en realidad qué es lo más importante de todos estos elementos, es necesario saber
que los diferencia de las resinas acrílicas. Con ustedes hemos visto resinas acrílicas que sirven para provisionalizar, ¿cierto? Y tendríamos que entender qué características tienen esas resinas y qué es lo que ha cambiado o diferencia de estas otras nuevas. Entonces, para nosotros va a ser muy importante entender esos elementos porque el material tradicional para la finalidad clínica, que era la resina de autopolimerización, que es la última que hemos visto, ¿no es cierto?, que todavía está en uso, tiene como elemento fundamental problemas asociados a la resina acrílica que están referidos a lo que son los cambios volumétricos por contracción de polarización, la elevación de la temperatura como fenómeno exotérmico y la dificultad para terminar el producto, para acabar el provisional. En resumen, la dificultad que tenemos de lograr un alto pulido con las resinas acrílicas. No es que no se logre, sino esto pasa por el hecho de que nosotros podamos tener un producto que sea más fácil de usar, que sea más rápido de usar y que estéticamente y funcionalmente nos pueda otorgar ventajas y beneficios para hacer nuestro trabajo más perfectible y más sencillo, obviamente. Entonces, para eso y para esos elementos que tienen que ver con contracción, temperatura y pulido, o sea, control de las superficies, hay que entender bien qué es un provisional y por lo tanto tenemos que repasar, aunque no es parte del año de ustedes, tendríamos que repasar lo que son las funciones de una corona provisional. Entonces, como está tan de moda la especialidad de oral y de estética dental, que hoy por hoy muchos de los consultorios y los colegas que trabajan se dedican a este tipo de rubro y a ofrecer tratamientos estéticos, a ustedes les ha de servir mucho el entender qué es una corona provisional o qué es un tratamiento intermediario o provisional o temporal. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la estética, ¿sí? La estética es parte de la rehabilitación oral, parte del trabajo diario del odontólogo, y la estética fundamentalmente no se estudia como una especialidad de la odontología, porque estética es una rama de la filosofía, ¿sí? La estética, como la moral, los valores, son ramas de la filosofía, porque estética es aquello que te gusta, es aquello que tiene una buena acepción. Entonces, no creo que haya dentista en tu planeta que haga trabajos que no tengan que llevar como prioridad la estética, ¿sí? Que unos logren y otros no es absolutamente diferente, pero es un pilar fundamental del trabajo de los, así como estética en varias otras disciplinas o áreas que podríamos ir analizando. Entonces, para que en estética uno haga coronas de cerámica pura, de metal cerámica, carillas de disilicato de litio, de cerámica feldespática, etcétera, de cualquier material que uno quiera hacer, lo que tiene que lograr el provisional es un sellado absoluto. El sellado absoluto implica la mejor adaptación posible del producto a la estructura dentaria, porque ese sellado ha de permitir preservar un diente que ha sido preparado o está siendo preparado para recibir una rehabilitación, una restauración, una reconstrucción en un material que supuestamente tiene más duración y que en el acabado y el terminado se va a ver mejor. Ese sellado, por lo tanto, nos lleva a nosotros a entender lo que es bueno, antes del sellado, ¿sí?
entender que tenemos que analizar en estética también lo que es forma y tamaño de los dientes. Entonces, ustedes van a comprender que la forma y el tamaño de los dientes es lo que tampoco podemos regular, es algo que nosotros debemos considerar en varios parámetros y con varios datos que nos permiten llegar al tamaño adecuado, por ejemplo, de una pieza dentaria, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos al término de sellado, ¿sí? Las coronas tienen que sellar y las coronas tienen que ser de la forma y el tamaño adecuado. Ese sellado que nosotros pretendemos lograr a través de un material, en una corona provisional, en trabajo provisional, tiene que ver con proteger a la pulpa. Y ese aspecto de protección pulpar es muy importante porque el sellado tiene la invasión de bacterias hacia la interfase entre diente y material de restauración. Por lo tanto, es muy importante proteger al diente porque estamos haciendo una protección directa hacia la pulpa. Dependiendo de la habilidad del operador, del dentista, dependiendo materiales con los que va a trabajar, dependiendo de su planificación, la mayoría de los conllevan la eliminación casi total del esmalte. Y hoy en día estamos en un momento en que nosotros esmalte. Pero si así no fuera, si no ocurriera esa situación y tengo que involucrarme con la dentina, entonces al involucrarme con la dentina, yo estoy llegando directamente hacia ella a través de los túbulos dentinarios. Y por eso hacer un buen provisional eh, tiene esa protección pulpar de todo ese sistema dentino pulpar que para nosotros es muy importante de entender. Pero esa protección que puede ser bacteriana también tiene que ver con la protección al mismo diente en base a la resistencia mecánica de los materiales, porque si el producto tiene una buena resistencia mecánica, calores, niveles de facilidad con los que podemos nosotros trabajar y estar seguros va a funcionar bien porque se nos va a romper, entonces es un producto que va a funcionar en la boca del paciente y por lo tanto el paciente va a seguir teniendo actividad masticatoria, va a poder ocluir, tiene que poder cerrar, o sea, es un elemento importante porque además provisionalización en cualquier caso nos mostraría los defectos que debiéramos cuidar en el tratamiento final. Entonces, quiero decir que si, por ejemplo, hay un punto que está alto y yo lo tengo que tocar, tocándolo en el provisorio, en el material provisional, es para darme cuenta exactamente dónde el paciente podría hacer más fuerza, potencia y romper una pieza. Entonces es preferible que los defectos se produzcan en los materiales restaurados provisionales en vez de que se produzcan en los materiales ya definitivos cuando ya están colocados en boca. Entonces, cuando ustedes vayan avanzando en estos temas de planificación y rehabilitación, ustedes van a tener seguramente en el futuro próximo, no es ya el presente, la posibilidad de hacer provisionalización a través de medios digitales. Entonces se van a utilizar resinas que también van a ir modificando su comportamiento, van a ir modificando su composición para que estén al alcance de todos quienes puedan hacer este tipo o quieran este tipo de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos materiales, no nos podemos olvidar que si estamos en el área de la estética y hemos analizado los principios de sellado, forma, tamaño, también es el color dentro de las propiedades organolépticas del color. Entonces, el paciente tiene que llevar, provisionar un producto que copie el color de sus dientes. Hasta hace algún tiempo había la creencia, que no era tan solo una creencia, era una realidad, de que muchos
los pacientes iban con el provisional bien acabado. Entonces hay como un código secreto en la odontología que dice que le tienes que poner dientes de otro color, no muy bonitos, al paciente cuando está en etapa que no se vaya. Pero en realidad, con él, al paciente se le debe dar forma, tamaño, color, ¿no es cierto? Más algunas otras características que tienen sus dientes. En este caso puede ser la fluorescencia o la transparencia de sus dientes, ¿sí? La translucidez que puedan tener. Y todo es basado, obviamente, en la diversidad de productos que nosotros tenemos. Entonces, hay necesidad de agrupar probablemente a todas las acciones que siguen al hecho de poder trabajar con una resina bisacrílica y poder obtener un producto, poder tener un producto que cumpla. Entonces, vamos a resumir todo esto mencionando que lo que nosotros tenemos que tener y considerar es proteger la pulpa en primer estadio, es lo primero y es lo más importante, proteger la pulpa, y con esto lo vamos a lograr con cualquier tipo de material que nosotros, sea una resina PMMA o una bisacrílica, pero si voy a trabajar con una resina bisacrílica, el elemento clave fundamental de mantener la salud periodontal también va a ser importante, ¿sí? Entonces, al ser importante este elemento, nosotros entendemos que la diferencia es clave entre uno y otro material, porque la salud periodontal solamente se puede mantener a través de que la corona que se realice esté en condiciones adecuadas y también esté con un pulimento, ¿no es cierto?, alto, para que no genere inflamaciones en las encías. Se tiene que proporcionar estabilidad oclusal. Eso quiere decir que para que el paciente funcione con comodidad, tiene que estar adecuadamente proporcionado y equilibrado para poderse trabajar en la boca de los pacientes. La estabilidad oclusal es fundamental y para ello es necesario que el diente tenga cierto tipo de resistencia, el material tenga cierta resistencia para que pueda trabajar. Eso de estabilidad está ampliamente relacionado con mantener la posición de los dientes. Si un producto se deshace muy suave o no se coloca, por último, los dientes no se van a mantener. Entonces, dentro de las funciones de una pieza provisoria es tener la posición de los dientes, ¿no es cierto? Y como he explicado muchas veces, no tiene que deshacerse de todo el esmalte periférico de un diente. Ese espacio o el diente, por el hecho de siempre relacionado a tener ligamentos en el área radicular, el diente se puede mover, puede ir de posición, variar mesial a distal, digamos, y cuando llegue la corona definitiva ya básicamente entra con dificultad. Entonces, el provisional tiene la posibilidad de mantener la posición de esos dientes. Si es que es de cobertura total, entonces va a proteger de los cambios térmicos, porque el cemento provisorio más el se coloca como provisional va a tener un efecto aislante y por lo tanto con ello va a proteger estos térmicos. Lesión o incidir sobre lo que es la vitalidad pulpar de las piezas dentarias. Tiene que existir compatibilidad de colores, porque hemos dicho que es muy importante que hoy día el paciente salga contento de una consulta porque no se nota la rehabilitación que está haciendo. Y por eso la compatibilidad de colores de los diferentes productos es muy importante. Aún así, y a pesar de que el producto tiene que cumplir un tratamiento fácilmente identificable y detectable
inclusive a la radiografía o cuando clínicamente uno lo quiere ver para poder retirar. Por lo tanto, estos materiales que tienen translucidez, ¿no es cierto? Y tienen estabilidad de color como tales, a veces pasan desapercibidos y hay gente que no los detecta y son mal diagnosticados o no los encuentran necesariamente en la boca del paciente. Y ahí ocurrir elementos que hacen que el paciente se sienta muy cómodo y piense que con eso se puede ir. Por eso es justo que es importante que ya está bien posicionado en la boca, avisarle al paciente que eso tiene que va a determinado tiempo mantuta el tratamiento final. Estos productos tienen que resistir la oclusión, tienen que resistir el funcionamiento en la boca y como el funcionamiento de las piezas dentarias tiene muchísimas fuerzas que lo que hacen es intentar sacar las restauraciones, estos materiales tienen que resistir, por supuesto, el trabajo oclusal, el trabajo funcional que realiza la boca y resistir cargas funcionales es importante, al igual que en base a la adaptación que puedan tener, tienen que resistir el desprendimiento, ¿sí? Esa resistencia al desprendimiento está basada también en el cemento provisional que se coloca, pero muy basada en la adaptación que logran tener. Si hacemos una corona, casi nunca hay problemas, pero cuando se hacen puentes o son estructuras más largas, sí, los productos tienen que tener la posibilidad de flexar, tienen que tener unos límites de flexión que les permitan a estas piezas dentarias trabajar sin quebrarse, ¿sí? Y por eso es bien importante que la gente entienda perfectamente todos esos elementos que son mecánicos que nos han de permitir a nosotros entender bien cuál es el propósito de hacer un sistema de provisionalización. Todos estos elementos que estamos viendo son entonces funciones que cumple un provisional y esas funciones las puede cumplir a partir de un material que sea idóneo para ese paso clínico. Entonces, si recuerdan el video que yo les he mostrado en las anteriores clases para los que han podido asistir, ¿no es cierto? Era la forma en cómo se hacía una corona provisional con una resina acrílica de polimetilmetacrilato. Entonces, vamos a ver y vamos a repasar ese video una vez más para que ustedes recuerden el posicionamiento de estos materiales para ese propósito.
Bien, entonces, han recordado ahí lo que habíamos visto. ¿Y por qué muestro esto de nuevo? Porque quisiera que vean que la dificultad de hacer una corona en la mano es necesariamente tener que hacerla primero en un modelo, ¿no es cierto? En cambio, ahora con los nuevos materiales que tenemos, lo que nosotros vamos a tener en realidad es la posibilidad de poder entender por qué estudiamos tantos materiales, y ahí vamos a encontrar con esto, por ejemplo, si tenemos un modelo de trabajo que el que tienen ustedes, que están construyendo, donde falte un diente, donde alguno necesita ser reconstruido, alineado, etcétera. Entonces hago uso de diferentes tipos de ceras, por ejemplo, que se pueden usar sobre el modelo que se toma el paciente y donde uno vacía en yeso. Hacemos encerados, el encerado diagnóstico que ahora creo hacen en anatomía dentaria utilizando algunos tipos de cera, ¿no es cierto? Pero nosotros los utilizamos, estos materiales, cuando necesitamos reconstruir, alinear, reparar piezas dentarias que han tenido algún proceso de destrucción, y los usamos porque a partir de este criterio y este concepto de reconstrucción en cera, nosotros vamos a poderle dar una nueva característica al diente, ¿no es cierto? Entonces, las características que tiene la pieza dentaria para utilizarse y queremos nosotros recuperar, puede tener diversas características, ¿no es cierto? Como he mencionado, estar en un cambio de posición, haber tenido fractura, etcétera. Cualquier cosa que sea anormal en lo que uno logre identificar de la pieza dentaria. Entonces, eso a veces el odontólogo tiene la necesidad imperiosa de hacer un desgaste mecánico. Entonces, eso se llaman tallados, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos que los dientes han sido sometidos a ese tipo de tallado, ese tipo de desgaste mecánico, fresas de diamante, ¿no es cierto? Donde el dentista tiene que eliminar el esmalte periférico, dejando expuesta la dentina y por la pulpa, lo que, como dice el cuadro, podría evitar a la vitalidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que este desgaste mecánico que se realiza con fresas, ¿cierto? Casi siempre deja expuesta parte de la dentina. Y obviamente estamos hablando de la vitalidad pulpar, que se puede afectar no solamente por desgaste, sino por el aumento de temperatura que puede generar alrededor de la pieza dentaria en el momento que estamos realizando desgaste. Estas son fotografías, obviamente, para mostrar el largo de la pieza dentaria y el largo de la fresa, el tamaño y la forma de estas fresas, que estas tienen que prácticamente recorrer toda la periferia, y que cuando estamos desgastando esmalte de diente y dejando tina tubular expuesta básicamente a el medio ambiente, más allá de que tengamos el cuidado o adoptemos la ventaja que la resina bisacril no genera calor, ¿cierto? Es una resina de curado en frío. Este solo hecho permite que nos liberemos de un mecanismo de agresión a la pulpa, el cual es la temperatura. Lo que no ocurre con los polimetilmetacrilatos que ustedes han sentido en sus manos, que puede de aumentar la temperatura en su momento de polimerización, ¿sí? Lo otro es que habíamos hablado del sellado que tiene que existir, y al lograr un sellado en estas piezas dentarias que han sido desgastadas, es claramente visible ahora
que la dentina, al estar expuesta, obviamente tenemos posibilidad de que o filtren desde partículas químicas de la propia polimerización hasta bacterias o cualquier otro tipo de elemento que se involucre y que pueda afectar la calidad pulpar. Entonces, a partir de ello, nosotros entendemos ya lo que es la pieza dentaria como tal, y la pieza dentaria como tal, que la pulpa es el órgano noble que debemos proteger y que no siempre la protege el mismo odontólogo. A veces es el odontólogo que provoca las lesiones, si es que, por ejemplo, ha habido un desgaste y hemos poca refrigeración, generado elevada cantidad de calor y va a dañar las células de la pulpa dentaria, generando procesos irreversibles de muerte pulpar. Al igual que entendemos todos nosotros que los túbulos dentarios expuestos a nivel coronario, obviamente quedan, por el hecho de quedar expuestos, son muy pasibles a que sufran daño o deterioro bacteriano. Entonces, todos estos elementos que en clínica ustedes los van a ir reforzando para entender, son aquellos elementos que uno puede proteger a través del uso de un sistema de provisionalización, y por eso entender la provisionalización es importante, ¿no es cierto? Y conocer las características de los materiales de provisionalización es también sumamente importante. Entonces, yo ya tengo conocimiento, entiendo como estudiante que un material provisional debe proveer varios elementos, ¿no es cierto? Y que yo voy a hacer una zona, voy a hacer un puente, y esto está basado en el material que voy a utilizar. Por eso el material tiene que resistir a la fractura, resistente a la flexión y a la compresión que se generan básicamente en la boca al momento de que ésta está trabajando. Debe tener características en temas de variedad de color, debe ser fácilmente pulible y lograr terminar de manera excelente los elementos periféricos de las encías. Puede ser radiopaco, debe tener alta estética, ya hemos mencionado que la estética no es solo el color, sino forma y tamaño, pues debe tener alto brillo. Todos los elementos, ¿no es cierto?, son parte fundamental de las características de un material provisional. La baja contracción de polimerización es un elemento fundamental porque ustedes que han trabajado ya el material de acrílico en cubetas, han hecho seguramente lo que vamos a revisar luego es cubeta con doble placa base. Ustedes han podido observar lo que es la contracción de polimerización, y con este material bisacril, la contracción de polimerización es muy baja y es casi imperceptible, casi no la notamos. Entonces, es muy fácil de trabajar y por eso es muy importante entender que la manipulación de los son sencillas. Es fácil manipular bisacril, pero porque viene en un sistema de automezcla, ese sistema de automezcla permitir que nosotros no tengamos posibilidad de falla, por ejemplo, en la dosificación. Entonces, como son materiales de rápida polimerización, que polimerizan muy rápidamente, tenemos poco tiempo de trabajo y ese poco tiempo de trabajo está relacionado a dar el mejor acabado en un solo paso. Entonces ahí ganamos tiempo y ganamos muchos elementos. La economía del producto es también importante de considerar, como en todo. Ustedes se han ido dando cuenta ahora en el tiempo que el no poder cobrar algún producto a tiempo genera unos cambios de precio tremendos en nuestra ciudad, y obviamente eso dificulta a veces acceder a algún material. Este producto es único porque además te permite economizar en el tiempo de trabajo que uno le dedica al paciente, al trabajo.
vuelve muy cómodo de trabajar y esa comodidad es algo que realmente hay que entender y hay que ver. Nada de esto puede llegar a ser influyente si es que nosotros no entramos exactamente dentro del proceso de investigar más el producto siempre a fondo, ¿no es cierto? Y esa investigación está basada en este momento solamente en las características bibliográficas que tenemos, porque no podemos hacer uso en vivo del material por ahora, así que en algún momento tendremos la oportunidad de verlo directamente para que ustedes lo que vean en ese puedan elaborar de que realmente puede ocurrir en el laboratorio donde nosotros vamos a trabajar. Así que hay varios artículos para pasar del 2024, ¿no es cierto? Es una investigación, un análisis comparativo de las reacciones de materiales bisacrílicos con coronas comunes como son el polimetilmetacrilato y un análisis comparativo de las reacciones físico-químicas, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen objetivos diversos, hacen análisis de estos elementos comparativos, por supuesto, y el comparativo arroja resultados y conclusiones. Entonces, ahí uno puede evidenciar, ¿no es cierto?, las ventajas significativas que puedan tener estos productos cuando uno los empieza a utilizar. Entonces, leo el artículo, me doy cuenta de lo que me está hablando, entonces me habla de ventajas significativas en términos de adaptación marginal, resistencia mecánica, estabilidad de color, radiopacidad y estética, ¿sí? Lo que posiciona el producto como una opción superior para restauraciones temporales de mediano plazo o en zonas estéticamente muy demandantes, de alta demanda. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que nosotros tenemos a disposición un producto que ha logrado superar aquellos elementos que nos proporcionaba el acrílico común, ¿no es cierto? El acrílico de autocurado. Y así hay diferentes tipos de análisis que se pueden leer. Les voy a mandar yo 2 o 3 artículos para que ustedes vayan leyendo, ¿no es cierto? Y pueden ir entendiendo bien que, por ejemplo, hay la posibilidad de hacer estudios clínicos en base al acabado de una resina bisacril, como unas tienen determinado tipo de partícula y pueden no necesitar de un pulido, otras pueden tener diferente tipo de partícula y necesitar otro tipo de acabado, ¿no es cierto? Entonces podemos entender que la estructura física y la caracterización de productos con este tipo de resinas acrílicas nos ayudaría a entender bien lo que va a ser el impacto clínico. Y ese impacto clínico que se puede medir a través de tecnología más elevada, como es el uso de microscopios para ver adaptación, pulido, etcétera, que ojalá en algún momento nosotros podamos tener la posibilidad de trabajar. Entonces, todos estos estudios que muestran la caracterización, este otro, por ejemplo, que muestra o hace una comparación sobre prótesis fijas que han sido instaladas, ¿no es cierto? Dan siempre resultados bien importantes, bien interesantes, y esos resultados marcan desde las diferencias en las propiedades mecánicas de diferentes tipos de materiales bisacril, ¿no es cierto?, que se obtiene a través de estudios, por supuesto, con instrumentos específicos donde se miden valores de resistencia a la fractura, diferentes tipos de valores a la fricción, a la fractura, comparación entre diferentes marcas que obviamente nos permite entender y posicionar el material y decir cuál es el que yo voy a usar de acuerdo a la necesidad que tengo. Entonces, en nuestro medio se utilizan muchísimos productos, ¿no es cierto? Y para entender todo esto, por supuesto que tengo que pasar o atravesar por el hecho de tener que conocer la formulación de los diferentes productos. Entonces, probablemente la fórmula y
que yo encuentre una diferencia en las diferentes fórmulas que voy a tener posibilidad de ver, me va a dar la posibilidad de entender por qué existe diferencia entre uno y otro material, como lo es en toda la odontología, porque todos los materiales en odontología están basados en fórmulas. Entonces, cada empresa tiene un tipo de formulación que hace que el producto sea mejor o que sea absolutamente diferente cuando uno está trabajando con estos materiales. Lo que tenemos entonces es una formulación de una resina bisacrílica del ProTemp, en este caso, que es de la 3M, que es una resina que se consigue en La Paz, que se puede comprar en La Paz, al igual que otras resinas de la casa FGM que también se venden y que son también excelentes materiales. ¿Cómo vienen las resinas bisacrílicas? Vienen en una pasta catalizadora, ¿no es cierto?, que tiene varios elementos, entre ellas sílice, ¿no es cierto?, silanizado, que permite actuar como un relleno y que se pegan a las partes orgánicas que tiene alcohol, tiene un bisdiacetato y el ácido bencilfenilbarbitúrico, que son elementos que permiten hacer que haya un mecanismo de reacción química con la pasta base, que en este caso va a ser lo que habíamos mencionado, una resina, una molécula grande, que en este caso es un dimetacrilato, es el bis-EMA6, ¿sí? Que también tiene sílice amorfo, silanizado, analizar eso luego también, qué significa que una partícula esté silanizada, porque todos estos son elementos de relleno que se pegan a y que generan la posibilidad de mejorar un mecanismo de polimerización y por ende obtener propiedades mecánicas absolutamente diferenciadas. Entonces, en la pasta base, entre el metacrilato de poliuretano, sílice tratado con silica, que son elementos que yo ya les he mandado en la bibliografía que ustedes tienen para repasar para el examen parcial del día sábado. En realidad, esta resina bisacrílica es una formulación que casi, pero estamos como principio compuesta, o esta resina bisacril es un puente entre el cambio de una resina convencional, tradicional, como la resina autopolimerizable, una resina autopolimerizable en frío que no tiene que generar calor, pero que además tiene en su formulación, ¿sí?, elementos, ¿sí?, monómeros grandes, que son parte de las resinas compuestas actuales. Entonces, es de alguna manera una resina acrílica que tiene también características de resina compuesta para la fabricación de restauraciones indirectas temporales, ¿no es cierto? Entonces, son siempre sistemas de dos componentes con una base química del éster de ácido metacrílico funcional. Entonces, obviamente ahí nosotros tenemos algunas bases para indicar qué es lo que en realidad son las resinas bisacrílicas. Por lo tanto, al ser estos elementos bisacrílicos, ¿no es cierto?, materiales compuestos, ¿no es cierto?, las resinas bisacril, por ejemplo, el ProTem 4, tienen dos componentes, tienen una matriz de acrilato y rellenos orgánicos, y que está en la pasta base y en el catalizador, y que estos se mezclan, se produce la polimerización de la matriz de ese monómero, ¿sí? Esa polimerización, entonces, se inicia mediante la formación de radicales. Esos radicales que permiten catalizar la reacción a través de iones de la pasta base. Entonces, esto hace que estos materiales o estos productos tengan una polarización bifuncional y actúen como una resina compuesta, como un compósito, porque sus moléculas van formando de manera mallas
¿sí? Mallas de material, redes tridimensionales, ¿sí? Que hacen que la resina, cuando termina de polimerizar, sea una resina muy sólida, ¿sí? Donde prácticamente no existen monómeros residuales. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de polimerización, siempre en los otros sistemas de polimerización, ¿sí? En cadena, ¿cierto? Pueden quedar monómeros residuales. Aquí no quedaría monómeros residuales, por lo tanto tendríamos ahí un punto a favor del concepto o criterio de biocompatibilidad que pueden tener este tipo de productos cuando son trabajados en la boca. De todas maneras, hay conversión de monómeros específicos, monómeros, por ejemplo, del tipo de los que se usan en las resinas compuestas, por ejemplo, el dimetacrilato de uretano, que son moléculas grandes, ¿no es cierto? Pero que tienen la necesidad de tener productos adicionados al material para que estos tengan características ya no de ser quebradizos, sino de ser de alguna manera elásticos, ¿sí? Entonces, muchos materiales vitricos tienen este tipo de monómeros resistentes, que a la vez hemos dicho son frágiles, como es el bisgma, ¿no es cierto? Pero son materiales que tienen un excelente balance entre sus propiedades, y entonces las propiedades elásticas y la resistencia a la fractura son claramente visibles en algunos productos, ¿no es cierto? Sin embargo, estos sistemas están patentados, entonces son parte de, yo diría, el secreto de las fábricas, de cómo estos monómeros se mezclan para poderse diseñar en el momento que uno los empieza a utilizar. O sea, a partir de, ¿sí? Se diseñan probablemente nuevos productos, ¿no? Las combinaciones van variando. Entonces, ello hace que las características y beneficios que podamos obtener de cualquiera de estos productos sean fácilmente identificables. Entre ellos, ¿qué podríamos mencionar? Mencionar que a partir de números nuevos que se están empezando a mezclar, pueden tener mayor fuerza mecánica y fuerza compresiva superiores, mejor habilidad frente a la abrasión, o sea, que tenga mucha resistencia, porque también hemos visto que tienen flexibilidad, ¿cierto? Que tengan integridad marginal y un ajuste preciso, que ese producto así delgado como tiene que ser en el margen cabo superficial de la corona, en el margen que va en contacto con el diente, tenga integridad marginal y no se fracture, por lo que eso me podría dar la posibilidad de temporalizar a largo plazo un paciente. Entonces, a veces tenemos pacientes que podemos hacer de un día para el otro una corona, y a veces tenemos pacientes que tenemos que esperar que haya desinflamación de las encías, que haya un nuevo ordenamiento musculoesquelético, o sea, que vuelva a su musculatura a aprender a masticar porque ha llevado tiempo sin dientes, etcétera. Muchas variables clínicas que las características de los productos me ayudan a resolver, ¿no es cierto? Sin embargo, no olvidemos que entre características y beneficios de todos estos materiales, siempre va a estar aquello que el paciente logra ver y que nosotros vemos, y es que puedo conseguir una estética superior, mejor pulido, brillo natural. ¿Puede este producto tener características de fluorescencia igual que un diente natural? Tener estabilidad de color, por eso dice que se puede temporalizar a largo plazo, dado que esto pasado mucho tiempo recién empieza a cambiar de color. Y pasado el tiempo este producto se empieza a poner medio marrón o verde, y eso obviamente al paciente lo trae de nuevo al consultorio cuando ha pasado mucho tiempo. Lo que significa que si el tratamiento dura mucho, a veces tenemos que hacer
de una vez la provisionalización y esto tiene que quedar exactamente igual que al principio. Por ello es muy importante usar esto. Como trabaja por matrices, entonces es posible tener una matriz permanente para cambiar el material cuando haya necesidad. Como se pule bien, es fácil la remoción de placa bacteriana. Como es material fácil de trabajar, el procedimiento es rápido y lo que es importante es que al ser o tener parte componente compatible con una resina compuesta, es fácilmente reparable este tipo de productos, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender varios elementos y entender que las propiedades mecánicas mejoradas de este tipo de productos, ¿no es cierto?, nos hacen ver productos que son resistentes a la compresión, ¿sí? Materiales temporales resistentes a la fractura y que tienen valores específicos para poderse ver. Entonces se hacen diferentes tipos de test, ¿no es cierto?, con diferentes grosores y todo, que nos permiten analizar. Aquí van a ver este video, un cuadro en el que van a ver que las láminas de arriba y de abajo, como muestra el cuadro móvil de la derecha, están ejerciendo presión sobre cada cilindro y al llegar a determinado punto, esa presión que es mayor, el cilindro va a fracturarse. Entonces, cómo empiezan a fracturar, y eso es porque estamos midiendo propiedades mecánicas. El Latem se fractura primero, el Integrity también se fractura, el Structure también de la Boco se ha fracturado, ¿sí? Y queda después el Structure Premium, que también sufre una fractura, y queda al final 4, que es un producto que es el que les estoy mostrando, que tiene 440.7 megapascales de resistencia a la presión, ¿sí? A fuerzas extremas, ¿no es cierto?, que le den o nos permiten entender que estos productos tienen una resistencia extrema y una posibilidad de sobrevivencia en la boca enorme, que tienen una gran resistencia a la compresión y eso nos permite tener un producto de alta calidad. Así como estos son valores fundamentales para entender el producto, el otro elemento que veamos es la variabilidad que podemos tener en productos o en materiales que están, que tienen diferentes colores y estos diferentes colores se pueden identificar de acuerdo a la colorimetría que nosotros podamos decidir tener. Puede ser A1, A2, A3, B3 o bleach, que son ya bien blancos para pacientes que llevan blanqueamiento. Y obviamente la característica que habíamos visto es la característica de fluorescencia, ¿no? Y esta fluorescencia es la habilidad de un material para irradiar luz dentro del espectro visible cuando absorbe energía de una fuente luminosa fuera de lo que el ojo puede ver. Entonces, ustedes tienen a la izquierda un diente natural y a la derecha una corona en bisacril y ambos dos parecieran tener la misma cantidad o el mismo valor de fluorescencia. Por lo tanto, eso hace posible entender que estos materiales son básicamente importantes en aspectos estéticos. Entonces, de ahí hacen investigaciones, hace mucha gente, muchos colegas hacen investigaciones con los productos y, por ejemplo, la fluorescencia es algo fácil de investigar. Si ustedes tienen resinas acrílicas, hacen una corona, la misma corona, o sea, siempre tiene que mantener el mismo estándar. O sea, siempre tiene que ser casi el mismo material para y el efecto fluorescencia se cumple, ¿no? Inclusive respecto al grosor o no de cada uno. Así que, por ejemplo, en las investigaciones también se investiga la fluorescencia y esta fluorescencia es mostrarnos, por ejemplo, en este caso específico, dos productos de la misma casa comercial, por ejemplo, tienen amplias diferencias en lo que es fluorescencia. Y pueden ver ustedes el Protem 3 y el Protem 4. ¿Qué significa la fluorescencia?
Significa que cuando estamos bajo diferentes condiciones de luz, por ejemplo, ustedes están haciéndole la rehabilitación a una persona que se va a fines de julio y ustedes, esa persona que se va a casar a fines de julio, han hecho un puente provisorio en la parte de adelante, ¿sí? Esta persona hasta la fecha de su boda, hasta la fecha de su fiesta, otro tipo de eventos más pequeños y en alguno de ellos puede sonreír y no se le van a ver los dientes dado que estos no tienen fluorescencia. Entonces sus dientes se van a ver oscuros. Y ahí viene un reclamo enorme porque esa persona bajo una condición de luz, ¿no es cierto?, fluorescente, que hay muchísimo en discotecas o en locales nocturnos, ya no se verían sus dientes y esta persona se vería que no tuviese dientes. Entonces, por eso hay que tener cuidado de usar características similares a los propios dientes, como en este caso podría ser la fluorescencia, que copia bien en los materiales de bisacril respecto, por ejemplo, a diente natural. Y estos otros elementos que uno logra ir bien. Los dejo también nuevamente ahora con un video en el que ustedes van a ver el uso y algunas de las características el bisacril en el video.
Ustedes han podido ver un video de cómo es el manejo y ustedes van a entender que es muy sencillo manejar en todo caso eh, el bisacril. Entonces, para ir concluyendo, vamos a ver algunos casos, entre ellos entender que la odontología ha ha ido evolucionando. Y en esa evolución de la odontología que hoy día se puede ofrecer, la odontología estética, esto ha evolucionado tanto a la fotografía y a las características que hoy en día los dentistas quieren mostrar para hacer mejor su trabajo. Entonces se hace fotografía, fotografía ya artística, donde los dientes son actores principales, hacen maquillaje de labios, utilizan frutas para morder, donde haya contraste, dulces, etcétera. Y aquí ustedes pueden ver una fotografía donde hay una carilla que está en disilicato litio, donde hay un trabajo de más o menos 0,2 a 0,3 de milímetro en cada carilla que se coloca sobre los dientes. Cualquiera de estos casos ha tenido que pasar por una etapa de provisionalización, independientemente del tiempo que lleve el tratamiento, el dentista tiene que provisionalizar. Y la provisionalización de los casos parte por el hecho de hacer una planificación y un protocolo adecuado hoy día en la odontología.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La posibilidad de hacer desgaste en los dientes. Inicialmente se tiene que tomar una impresión, ¿no es cierto? Esta impresión que nosotros vamos a tomar en silicona, si este diente ha sido encerado y está pulido y está con la forma adecuada, se toma una impresión en silicona para después empezar a hacer los desgastes. Ustedes saben que hay un desgaste periférico, hay un desgaste vestibular frontal, pero todo este periférico lo que hace es mostrarnos que nosotros tenemos que generar espacios para poder hacer un determinado trabajo, una determinada restauración. Por supuesto, esto es un modelo. Entonces, aquí, en los casos, se tiene que analizar desde el grosor de la fresa, cuánto mide qué diámetro tiene, qué tensión tiene, de manera que con ese conocimiento nosotros logremos hacer un desgaste periférico bastante. Y eso se muestra en en el seguimiento de diferentes pasos para poder hacer un tratamiento rehabilitador. Aquí están ya desgastando la parte vestibular, la parte lingual, el borde incisal, hasta llegar a obtener espacios similares y poner hilos de retracción para tomar las secciones. En la silicona se hace la guía, la plantilla, y dentro de ella se coloca la resil. Esta se posiciona en el modelo que estamos trabajando, esta vez como demostración, y obviamente después de pasado el tiempo ustedes van a ver un producto terminado, polimerizado, en frío, ¿no es cierto? Al cual aquí se nota que ha habido algún problema y se le echa resina fluida, considerando que estos materiales son ya compatibles con resinas fluidas de restauración. Por eso se coloca luz y ya el material queda absolutamente cohesionado y adicionado al material. Se marcan los límites, se desgastan con piedras, se desgastan con gomas, hasta llegar a tener la posibilidad de adaptar adecuadamente la corona que uno hace en bisacril, para que con esa corona que está adaptada en PRI, nosotros podamos echar al paciente para una próxima sesión en la cual vamos o a esperar que las encías cicatricen o esperar que el técnico de laboratorio, los laboratorios, nos lleven el trabajo al consultorio. Hoy en día, con restauraciones que son hechas básicamente en el día, por ahí podríamos evitar el uso de profesionales, pero no tienen la posibilidad los consultores, por lo tanto es importante aprender que hay varias herramientas que podemos emplear para trabajar. Aquí ven ustedes un caso donde hay muchos elementos. Varios de ellos son lesiones de afracción en áreas cervicales, que ustedes pueden ver, poses de los dientes, ¿no? Ligeros, echados los dientes, también. Y aquí pueden ver ustedes ya mocap, que es una resina bisacril. Esto está en el YouTube, si ustedes copian esa dirección lo van a encontrar. Ustedes pueden ver acá, entonces, que aquí lámina muy delgadita, lo que quiere decir que este diente no va a necesitar de una corona, va a necesitar de una carilla. Estos también podrían necesitar carillas, los premolares. Fíjense arriba, abajo, aquí hace resolver problemas de espacio, del canino, se, se modifican tamaños, etcétera. Uno puede hacer lo que quiere con estos nuevos materiales y obviamente eso implica el hecho de poder tener a disposición los diferentes tipos de productos que hay hoy en día. La mayoría de ellos vienen en formas de jeringas, independientemente de la marca, vienen en formas de jeringas, las puntas son compatibles en todos los sistemas. Hay un sistema más que viene en sistema pasta-pasta, que permite dosificar en una jeringa para que podamos mezclar el producto. En La Paz venden estos sistemas de cartucho y la FGM,
vende un sistema similar en una jeringa pequeña con menos gramaje, donde se coloca una punta de mezcla en la parte de adelante muy cortita y sirve para hacer trabajos con una o dos coronas, o sea, menor volumen de material para poder trabajar. La mayoría de ellos también tienen obviamente sus indicaciones y los cartuchos que ustedes han visto se utilizan con este tipo de jeringas, se llaman jeringas Garant, ¿no es cierto? Vienen con diferentes diámetros en los impulsadores de la jeringa, de 10 a 1, de 1 a 1, de 2 a 1, etcétera, de acuerdo al sistema y a la jeringa que uno tenga en el consultorio, uno tenga en el laboratorio, se utiliza cada una de estas jeringas. Vamos a ver un casito clínico para terminar, que más o menos les va a mostrar a ustedes todo lo que se tiene que hacer. Este es aparentemente un caso muy sencillo. Aquí tienen un diente que está más corto, ¿no es cierto? Lo real acá es tener que hacer una ortodoncia. Entonces, hay pacientes que no se van a hacer la ortodoncia por un solo diente y por eso ellos intentan resolver esto rápidamente. Así que el protocolo es tomar impresiones al paciente, en esas impresiones trabajar, en este caso se hace el encerado del diente y cómo pensamos que debiera quedar el diente, para luego, obviamente, sobre este usar una porción de la silicona en masa que tenemos, tomar registro de la zona y hacer unos cortes después en la silicona para más o menos delimitar la zona por donde tiene que fluir el material que se va a colocar. Entonces, una vez que ya hecho eso, podemos usar diferentes tipos de materiales de impresión, ¿no es cierto? Marcar con esas impresiones todo lo que necesitamos hacer. Aquí obviamente se está trabajando el antagonista con un alginato, aquí con una silicona, aquí desechando o purgando parte del material que se va a llevar y se va a colocar en la matriz que hemos conseguido hacer antes, ¿no es cierto? Esa matriz ya con el lado donde llenamos solamente para ese diente. Fíjense, este tubo largo a la mayoría le da pena desechar tanto material para un solo diente, por eso es que vienen esos sistemas para hacer un solo diente con unos picos más pequeños y jeringas más chicas, ¿no? Para cuando tengan que resolver un solo diente. Entonces, todo esto está pensado. Ahí estamos haciendo una marcación para no equivocar el diente, colocamos la resina, inmediatamente esto se puede retirar con una gasa o esperar que endurezca un poquito para retirarlo con una espátula, para después de que esté retirado, nosotros eliminemos restos con una gasita embebida en alcohol medicinal o isopil mejor, y dejar y después repulir, obviamente, hacer la delimitación, el marcaje del tratamiento que se ha decidido tomar. Entonces ahí tenemos un provisional, un provisorio hecho en bisacril, toma 7 minutos hacerlo, 5 a 7 minutos. Después tomamos el color y se manda al laboratorio ya con el color de la pieza dentaria. Entonces aquí es cuando ya se hace, ¿sí?, la impresión definitiva donde está preparada la carilla. O sea, si ustedes se fijan, son invasivas. Se manda al laboratorio, se deja la provisionalización, se toma el color y obviamente después de que venga con el color, va el caso terminado cuando nosotros ya tengamos que colocar. Y así pueden haber varios casos, pueden tener este que se ha mostrado antes, una corona que tenga aquí un efecto, no esté sellando, no haya cierre, se toma una impresión acá, se prepara todo esto, eso es un muñón, el muñón que queda, entonces este muñón se prepara, ¿no es cierto? Y se le hace una corona en bisacril. Esta corona en bisacril actúa como un temporal hasta cuando llegue la corona definitiva. Entonces así ustedes pueden resolver un montón de casos rápidamente, fácilmente,
con cierto grado de economía y empezar a trabajar con ese concepto, ese criterio de resolver los casos con la mínima invasión posible. Hemos hablado del cuidado de las encías. Fíjense, este caso que tiene encías que no están ordenadas, que tienen ligeras alteraciones, ¿no es cierto? Entonces aquí se usa mucho la fotografía para poder trabajar, siempre tratar de tomar una fotografía estandarizada que nos permita después hacer en la fotografía cálculos donde tenemos que hacer la cirugía gingival para lograr intervenir esta zona gingival y así tener la posibilidad de hacer una cirugía guiada, calculada. Aquí abajo tienen ustedes las zonas donde se necesita que haya diente, que crezca, y por lo tanto esto se tiene que llevar a armonizar en un modelo con que hacemos para ver la longitud de los dientes, que tiene que ser similar a lo que nosotros hemos previsto en la computadora, lo que se llama diseño por computadora, ¿no? El, el Digital Smile Design, DSD, ¿sí? Y obviamente esto se lo lleva a encerado. En el encerado tiene que existir exactamente el mismo detalle que en la fotografía para que después del tallado de presión y el trabajo que uno va realizando, obviamente al momento final copie exactamente lo que tenía que copiarse ya en la cerámica, modificando, especificando estas áreas, ¿no es cierto? Entonces, así hay una serie de tratamientos que pueden hacer. Les recomiendo si a ustedes para indagar en libros del profesor Rafael de Urcio, donde él tiene muchísimos protocolos y diferentes formas de usar la silicona para hacer provisionalización, uso de resinas bisacrílicas, que se utiliza muchísimo, se emplea mucho, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es realmente llevarnos por el camino de desgastar la menor cantidad posible, dar siempre el material adecuado, etcétera, y usar la silicona para los diferentes tipos de usos. Hemos usado silicona para hacer llaves, podemos hacer registros de oclusión, hemos hecho impresiones con silicona, pero también podemos hacer la calibración de nuestros tallados a partir de hacer plantillas que nos permitan ver dónde tenemos que tallar. Por ejemplo, si yo tengo este arco que tengo que reconstruir, aquí el tallado me muestra que es mayor, entonces aquí es muy diferente hacer una carilla, una característica de 0,2 a 0,3 de milímetro, que ser una carilla que ya va a parecer corona con más de 2 milímetros y con la cantidad de material que le pudiese faltar. Entonces, hoy en día ya nada es al azar, todo se tiene que planificar, todo se tiene que coordinar previamente al uso y por eso tenemos específicamente técnicas para medir el desgaste, técnicas para saber cuándo, cuánto debemos desgastar, técnicas de pulido, técnicas de afinamiento, etcétera, que nos permitan entender que las preparaciones que hoy día se hacen básicamente son casi sin desgaste, casi sin desgaste. Y esto solamente es posible lograr a través del uso correcto de materiales dentales, ¿no es cierto? El uso correcto de sistemas de edición, el uso correcto de diferentes tecnologías que podemos tener a la mano, ¿no es cierto? Entre ellas estas que son muy fáciles de utilizar, como es la silicona con las resinas bisacrílicas, ¿no es cierto? Que nos permitirán en algún momento obtener resultados adecuados, acordes a lo que nosotros vamos buscando como odontólogos en el trabajo del día a día, ¿no es cierto? Para hacer trabajos eh, permanentes y definitivos a nuestro país
pacientes en la mejor gama y calidad posible. Y así entrar de nuevo a eso que es el registro fotográfico, que sé que a muchos les ha de gustar y obviamente con ello tener la posibilidad de entrar a ese mundo de la fotografía artística para poder hacer sus propias fotos, ¿listo? Que además les muestren el camino que están para desarrollar su conocimiento. Por lo tanto, no se olviden anotar la relación que existe entre los diferentes materiales que estamos utilizando, que están aprendiendo, que están viendo, porque ustedes van a tener la posibilidad de emplear todo de acuerdo al conocimiento que tengan. Sin embargo, si no estudian, si no leen, si no investigan, probablemente se van a quedar en lo más básico y ahí la odontología se estaciona, se estanca y obviamente eso no es conveniente para ustedes. Entonces, mi recurso fundamental es entender que estas cosas se tienen que ir aprendiendo, analizando para que a través de ciertos criterios que voy formando, yo pueda responder a las necesidades y a los objetivos de estas llaves de aprendizaje que hemos tenido con este tema. Por ejemplo, responder por qué es un material de alta resistencia, por qué es rápido y no necesita pulido, por qué es estético y puede ser duradero en términos de provisionalización, por qué no genera calor, etcétera. Entonces, cada uno, de acuerdo a los apuntes que tiene, al haber visto esta clase, podrá responder bien, más o menos, o mal, ¿no es cierto? Ustedes tienen un semáforo para entender hasta dónde pueden abarcar con el conocimiento y solamente leyendo y ojalá practicando en el futuro tengan la posibilidad de hacer el manejo de estos materiales que son bien importantes. Entonces, con esto el mensaje quiere decir que siempre uno empieza a hacer cosas, no todos tenemos que conocerla, no sabemos hacer muchas, pero hay que empezar a practicar porque es la única forma de aprender cómo hacer las cosas. Entonces, mi concepto y lo que siempre se trata de transmitir es que las cosas hay que hacerlas para aprender. En este momento solamente para podemos hacer presentación de trabajos que están siendo hechos en base seguramente algunos a repetición, otros se harán ayudar o no, no lo sé, pero obviamente es un tema fundamental y personal el querer aprender para poder demostrar después esas competencias que en algún momento van a ser evaluadas en el transcurso de este curso. Con eso termino, les doy las gracias y que tengan un buen inicio de semana. Vamos a pasar en unos minutos, voy a volver a llamar la lista para que ustedes tengan la posibilidad de presentar los trabajos que han sido encargados en la anterior clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Bien, Brian Aika. Brian Aika, Sí, doctor, enseguida. abres tu cámara, me muestras la cubeta doble y el acrílico. Doctor, no le entendí muy bien, la verdad, a cómo teníamos que hacer, pero enseguida le muestro lo que hice. Danner Aillón, Sí, doctor. abre tu cámara, por favor. Sí, doctor. Sí, te veo, puedes mostrarme tu material. Aquí está, doctor. Lo hice así.
No sé si se ve bien. Dale a la vuelta y me muestras. Esa es la placa base con el acrílico. ¿Y la primera placa Sí, base la tienes ahí? ahorita no, doctor, está en mi mesita de trabajo. Pero en este segundo, doctor, es la segunda que hice. En este caso, a falta de una placa base, lo hice con el espaciado con cera, doctor. A ver, ¿me puedes explicar el procedimiento? Sí, doctor, en vez de utilizar la primera placa base, le puse el primero la cera. Después sobre eso lo puse lo que es la placa base calentando previamente en agua para así moldearlo fácilmente. Hice los respectivos recortes y ya que tenía el espacio puse el acrílico y con una cierta presión y obtuve esta placa. Digo, esta cubeta, doctor. Ya. Tienes todo registrado, ¿no? En fotografías, no, doctor, pero sí están en ahí los materiales. Necesito el registro, pues, porque no, ya luego te explico por qué. Y en línea está bien, está bien. Eh, Doctor, ya le puedo mostrar. Brian. Doctor, no sé si se ve. Esta es la placa base con el acrílico. Doctor, Sí, se ve bien, se ve bien. Tu primera placa base, ¿se ha salido el acrílico de la placa base? sí. Mm. ¿Ya? El primero, la primera placa base se me rompió justo cuando estaba haciendo eh, justo mi modelo del acrílico, se me rompió, entonces ahorita no lo tengo. Lo quería volver a rehacer. Ya. No hay necesidad. ¿Y Aline Candia? Doctor, estoy presente, pero no tengo el material para mostrar Ya, aquí. Lo tengo en otro lugar. ya. Cristian Cruz. Cristian Cruz. Dana Cuenta. Doctor, disculpe, de igual manera no tengo los materiales, doctor, no pude hacer, se me acabaron los acrílicos. Cristian Cruz. Sí, Ah, ya. Dana Cuentas. Aquí, doctor. ¿Me muestras, Dana? Sí, aquí está la primera placa base. ¿Ya? Y aquí está la segunda. Se cayó su manguito, pero el acrílico se quedó ahí, se quedó pegado. Se queda pegado, ¿no? Sí, Ya. Perfecto, Dana. gracias, doctor. Cristian. Javier Cristian Flores Suxo. Javier Flores, a ver. No, no veo nada. No se ve, no se ve. Está oscuro. Arréglalo al final. Danitza Gutiérrez. Presente, doctor. A ver, no sé si se ve, es que estoy en mi celular. Sí se ve. Ya. No sabía muy bien cómo había que hacer. A ver, mostrámelo de nuevo, por favor. Trata de centrar lo mejor posible. Del otro Sí, lado, ¿no? Al otro lado. No, está todo mal. Tiene que repetir.
¿Cómo? Es que no entendí muy bien. ¿Y por qué no preguntan el momento que uno les dice si estaba todo entendido? Israel, Jonathan Huanca, Presente, doctor. ¿Me logra ver, doc? no veo nada, Jonathan, abre tu cámara. Está prendida, doctor. No veo nada, arregla hasta después. Por favor. Carlos Andrés Hurtado, Doctor, ahorita estoy en mi computadora, así que no tengo la cámara, pero le puedo mandar al Telegram, fotito. después Judith Ibáñez, Sí, doctor, presente. cámara, Judith. Buenas tardes, doctor. Hola, Disculpe, buenas. tengo las dos placas base, pero me falta ahorita lo del acrílico. Tuve un problema, me equivoqué, me hice ganar con el tiempo y se me acabó. Ya, está bien. Yes, doctor. Jennifer López, Aquí, doctor. Buenas tardes, doctor. hola, Jennifer. Aquí está la primera placa. ¿Ya? Aquí está la segunda plaquita y aquí está el del acrílico. A ver, el acrílico ponlo en tu cubeta y Mm, no se ha agarrado muy bien, es que muy rápido se ha secado. ¿has hecho junto? Sí, lo puse, pero cuando lo estaba colocando en el modelo, como que se me ha partido la primera plaquita, entonces como que ahí como que un poco se me ha dificultado. Es que la primera placa no se usa para hacer el acrílico. Esa es la que se desecha, porque si no, no entraría. Creo que has hecho aparte ya. Ya. Anaí Machicado, Doctor, he tenido problemas con el material, no tengo. Se me ha acabado. ya. Eliana Marca, Presente, doctor. Igual, de la misma manera, no lo tengo conmigo. ya. Alicet Miranda, Araceli Miranda, Sí, doctor, disculpe, igualmente tuve problemas con el material, disculpe. Doctor, perdón, llamó Alicet Miranda. sí, he llamado. Doctor, no, no lo escuché bien, pero no pude conseguir igual el material, doctor. Ya. Natalia Párraga, Natalia Párraga, Manuel Paxi, José Manuel Paz. ¿Cómo está, doctor? Hola, José Manuel, abre tu cámara. ¿Se me ve? Se te ve. Ya, aquí está. Este es el con el acrílico. Aquí está con la cubeta.
el acrílico y esta es la placa base y esa no tiene bien, este es otro con de placa base, pero sin el manguito. Ya, no, claro, esa no tiene que tener manguito. A ver, muéstrame tu acrílico. Este es el acrílico. ¿Qué dificultades has tenido? Más que todo sacarlo de la placa base y que cubra la mayoría del acrílico, como aquí me faltó. Eso, más que Ya. todo. Y aquí eso nada más, eso con el manguito que se quería salir porque era más difícil sacar el acrílico. Esa es la sin Es manguito. que, Eso no no hay- sé eso ¿de tiene que ser sin dónde, manguito, ¿verdad? de dónde querías sacar el acrílico? ¿Cómo, doctor? ¿De dónde querías sacar el acrílico? Ah, no, de la placa. Esto daba más problema y eso que le puse la de coto. Y es más frágil, nada más eso. ¿Has puesto al cote a tu modelo? Sí, para Sí, que salga más fácil. ya. Así, doctor, una consulta. Dime, Manuel. Sí, esto está bien, o sea, ¿está bien así que tiene que estar o tiene que también ser removible esto de acrílico de aquí? No, no se debería poder despegar el acrílico de la placa base. Ah, ya, entonces está bien. No sé, ahí está bien. Lo que pasa que en tu caso lo que no has hecho es hacer un recorte a tiempo. Por eso tienes tanta distorsión alrededor. Sí, sí, sí. Es el Ya, manejo del gracias, doctor. acrílico. No lo van a tocar hasta que podamos vernos presencialmente. Ojalá la próxima semana. Ahí lo deja, ¿ok? Bueno, Kevin Pomacagua. Acá, doctor presente, doctor, justamente igual me pasó lo mismo. Me hice vencer con el acrílico y mi placa base pues se quebró, doctor. Ya. Sí, el placa base, perdón. Michelle Ponce. Permíteme, doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, a mí me faltó el acrílico, no me alcanzó. Fallé también con 2 placas base, entonces no quedó bien el modelo, también por eso me faltó. Ya. Aidan Keya. Gabriel Quispe. ¿Cómo está? Hola, Gabo. Aló. Gabo, Doctor, abre no tu lo tengo, cámara. sí, no lo tengo de momento ahorita el acrílico, doctor. Eso Ya. aún no lo tengo listo. Ya. Luis Alejandro Gracias, doctor. Quispe. Luis Alejandro Quispe. Presente, doctor. De igual manera, no tengo el material para presentar. No pude obtenerlo para volver a hacerlo. Claudia Sánchez. Presente, doctor. Doctor, yo le hice así, pero no estoy A ver, dale la vuelta a la cubeta. ahí, Sácalo, doctor. sácalo. Saca la cubeta. Ahí está, doctor. Ya, muéstramelo, pero. Sí. ¿Ah? Ya. ¿Y dónde está la cubeta principal, la inicial? La primera. Sí, eso, doctor, me falta. ¿Cómo has hecho eso? ¿Me explicas? Eh, yo le coloqué lo que es la placa base, primero lo moldeé la placa base, luego lo coloqué el acrílico, pero está mal, ¿verdad, doctor? Encima creo que voy a colocar Sí, está la mal. placa base de Está nuevo. mal. Ujú. Mm, ¿Le puedo presentar en Telegram más tarde, doctor, por no, favor? yo voy a dar instrucciones enseguida. Está bien, doctor. Gracias. Marioli Signani.
Presente, doctor. ¿Me muestras tu trabajo, Marioli? Sí, disculpe, doctor, tampoco pude. Ya, ya. Esdenka Socaticona, Presente, doctor. Igual no puedo revisar, me falta mi acrílico. Yasmín Araceli, Del mismo modo, doctor, no tengo los materiales para hacerla ahora. Kevin Torres, Presente, doctor. Disculpe, pero no cuento con los materiales. Arvin Viaña, Presente, doctor. Igual manera no tuve el material para hacer el trabajo. bueno. Bien, entonces es que no hay mucho que comentar porque en realidad tenía una semana para conseguir el material y no lo hacen, es muy poquito material lo que se necesita para cumplir esta parte de la práctica, pero no puedo, no tengo alternativa para hacer nada porque no hay evidencias del trabajo. Voy a mandar un nuevo link, siempre consulto con Gabriel la posibilidad de hacer clases que sean más eficientes desde mi punto de vista y que todos puedan escuchar lo mismo. La próxima clase teórica, las dos próximas clases teóricas van a ser lamentablemente fuera de horario por el tema de que el calendario no corresponde a la metodología